Seguidamente tendremos la conferencia Desafíos ante la crisis cultural de nuestro tiempo. Para ello invito al doctor Alfredo García Quesada. El señor García... Sí, adelante, por favor. Sí. Señor rector Germán Chávez, rector de la Universidad Católica San Pablo, señor secretario general de ULIA, doctor Jorge Sebastián Lozano, magíster Rodolfo Castro, director del Instituto para el Matrimonio y la Familia, autoridades, profesores, alumnos de la universidad, conferencistas y participantes todos en este importante Congreso Ciencia y Vida. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores del Congreso Ciencia y Vida por la oportunidad de compartir algunas reflexiones desde una perspectiva que es considerada fundamental en la Universidad Católica San Pablo. Junto con el Instituto para el Matrimonio y la Familia, sobre el cual pensaba decir algunas palabras, pero ya el señor rector las dijo con mucho mejor y mayor propiedad. Junto con este instituto, existe en la universidad, como tal vez ya sepan, desde sus inicios fundacionales también, un núcleo de reflexión y acción denominado Centro de Estudios para la Persona y la Cultura, que opera como un recordatorio constante del sentido por el cual fue creada la universidad. El propio nombre de este centro, que se puede decir que es como un corazón de la universidad y que en un sentido práctico opera al lado del equipo rectoral, da cuenta de dos asuntos que son asumidos como centrales para la universidad: la persona, por un lado, y la cultura, por otro lado. Estas dos realidades aparecen en buena medida como el eje alrededor del cual se congregan y cobran mayor sentido diversos quehaceres de la universidad, siendo que ambas realidades, la persona y la cultura, son comprendidas por la universidad en coherencia con la identidad católica que desde sus inicios fue la razón de la creación de esta universidad. Esto quiere decir que se entiende la persona y la cultura desde la luz que proviene de la fe cristiana, es decir, desde la abierta acogida al acontecimiento de Dios que decidió compartir nuestra humanidad y así revelar el hombre al hombre y descubrirle su máxima dignidad y la sublimidad de su vocación. Desde esa perspectiva, el diálogo entre la fe cristiana y la cultura, o entre la fe cristiana y las diversas culturas de nuestro planeta, o lo que Pablo VI denominó por primera vez la evangelización de la cultura, que no es otra cosa que la presencia de lo cristiano en el ambiente y los ambientes culturales, públicos, civiles, políticos. Esto es un horizonte que la Universidad Católica San Pablo asume como una de sus responsabilidades mayores. Compartir esta perspectiva central de la universidad con quienes honrosamente se recibe ahora como participantes y ponentes en este Congreso de Ciencia y Vida, parece ser pues la mejor manera de ofrecer uno de los asuntos más nucleares y valiosos que considera tener la casa que los acoge. Al hacerlo, se espera que esta perspectiva compartida pueda ofrecer algún aporte a las reflexiones más específicas que se tendrán en el presente evento y que están reunidas bajo el tema general entre lo civil y lo político, la ciudadanía del siglo XXI. Parece, efectivamente, que la noción de cultura, como se verá más detalladamente a seguir, apunta al núcleo que anima lo civil y lo político, si es que se entiende estos términos desde la rica carga conceptual de sus orígenes etimológicos
en donde lo civil remite a la idea latina de civitas y lo político remite a la idea griega de polis, términos de la antigüedad que se referían a la ciudad o en un sentido un poco más amplio a la civilización. La noción de cultura, entendida también en su origen etimológico como cultivo, colere, de latín colere, cultivar, como cultivo y específicamente cultivo del ser humano, es decir, la cultura entendida como acción, pero también como el efecto de cultivar que proviene, que tiene como su origen al ser humano y que tiene como destinatarios privilegiados a los mismos seres humanos, esa noción de cultura aparece así no solo como aquello que engloba lo civil y lo político, sino sobre todo como, podríamos decir, su alma, tal como lo enfatizaron pensadores como Christopher Dawson o Norbert Elias en su comprensión de la cultura como alma de las civilizaciones. Desde este acento en la cultura, como dinamismo que se vincula más esencialmente no solo con las acciones humanas, sino con el ser mismo de la persona humana, podría ensayarse una conexión en el marco de una perspectiva humanista integral con todas las temáticas del presente Congreso. Por ejemplo, con la economía, que si se comprende culturalmente, remitiéndola a su raíz conceptual originaria en el concepto de oikos, de casa o de morada, se puede ver no solo su vínculo con una de las realidades comunitarias más esenciales del ser humano, como lo es la familia, sino puede verse mejor la necesidad de una más amplia reflexión cultural, es decir, humanista y ética, sobre la economía actual, que parece haber olvidado su recto sentido. Lo mismo se podría decir con respecto a la educación, que también en su origen etimológico y cultural se refería a la idea de educere, es decir, de sacar lo mejor de sí, y también de educare, esto es, de alimentar o nutrir, siendo que ambos sentidos de la educación se pueden iluminar y comprender mejor dentro de la idea de cultura como cultivo general del ser humano, trascendiendo así ciertas visiones recortadas de la educación en sus versiones, por ejemplo, funcionalistas, tecnológicas o taxonómicas, que prescinden de la pregunta por el ser de la persona a quien buscan atender. Otro tanto se podría decir de la salud, que desde una perspectiva cultural que se refleja también en el latín salus, puede ser mejor referida no solo al bienestar físico, sino también al bienestar espiritual, al cuidado del alma, como ya lo advertía Sócrates, y así al ser humano integralmente considerado. En esa misma línea se podría ensayar otras tantas conexiones de los diversos temas específicos del Congreso con la perspectiva cultural que aquí se va a proponer. Parece ser esencial esto, es mi convicción particular, en tiempos en que experimentamos, tal vez como nunca antes en la historia, procesos más agudos de incultura, incluso de anticultura, o, para decirlo en términos más simples, de deshumanización. Esto ha sido una introducción general al tema. Voy a ir indicando los 3 puntos siguientes en que busco desarrollar este tema que me permiten compartir con ustedes. Voy a pasar al segundo punto que he denominado la cultura. Como se adelantó anteriormente, una vía para obtener una primera noción de lo que se designa a través del término cultura es acudir a la etimología de la palabra. Sin embargo, propongo esa vía no básicamente por razones de claridad conceptual, sino porque en la raíz latina de esa palabra se encuentra un modo de comprender la cultura que me parece sumamente importante para percibir mejor la honda crisis cultural de nuestro tiempo.
Es comúnmente aceptado que fue Cicerón quien acuñó el término cultura para referirse al cultivo del ser humano. El término deriva del latín colere, que significa cultivar. Anteriormente a esta formulación de Cicerón, el término cultura era empleado con diversos prefijos para designar el cultivo reverente de algo. De modo particularmente notable, ello se observa en la palabra agricultura, es decir, el cultivo de la tierra. Ese modo de comprender la cultura obedecía en términos generales a la actitud de reverente cuidado que el romano común percibía que debía tener ante el campo que le ofrecía el alimento necesario para su subsistencia. Pero tal actitud reverente aparece simplemente como una acentuación de la disposición semejante que en general los pueblos antiguos tuvieron ante la naturaleza en su sentido amplio, es decir, ante todo lo que se descubre como dado. Y así, ante uno de los rostros de esta naturaleza como lo era la tierra, que proporciona los alimentos, resultaba claro para el romano que se hacía necesario conocer y respetar sus ritmos, adecuarse a los tiempos de siembra, de riego y de cosecha. En suma, entender que se estaba ante una realidad que, aunque se encontraba abierta a la intervención externa, tenía sus dinamismos propios, que si no eran atendidos, podían hacer que ese cultivo de la tierra, esa agricultura, se volviese algo bastante contrario a su auténtico cultivo. El hecho de que la tradición latina, a través de Cicerón, haya escogido el término cultura para, ahora sin prefijos, referirlo al cultivo del ser humano, parece pues resaltar no sólo la necesaria disposición de reverente cuidado, que es inherente al dinamismo cultural, sino sobre todo que cualquier dinamismo de cultivo debe tener honda conciencia de que lo que se va a cultivar es una realidad que está más allá de las iniciativas de aquel que cultiva. Ahora bien, en el caso de la cultura en cuanto cultivo del ser humano, la realidad en cuestión se refiere ya no simplemente al espacio agrícola, sino a la totalidad de lo real, esto es, a todas las dimensiones de la realidad que se encuentran más allá de la propia conciencia subjetiva. Y con ello, sobre todo, a la realidad del ser humano, la que éste puede descubrir en sí mismo como dada y no creada por él. Cultura es entonces el modo como el ser humano cultiva toda la realidad dada, incluyendo sobre todo la suya propia, para que la realidad en general nos brinde sus mejores frutos. Y es así como este dinamismo de cultivo, que es en uno de sus sentidos más ricos, un dinamismo de humanización, viene a plasmarse progresivamente, paulatinamente, al modo de objetos culturales, de estilos de vida, de costumbres, de instituciones y otras innumerables concreciones que terminan configurando un hábitat, un ambiente, una morada o una ecología humana, es decir, un oikos, una casa, que ha de ofrecerse como una casa propiamente humana, es decir, digna de ser habitada por la persona humana. De este modo, queda claro que la cultura tiene no solo como origen, sino también como a su meta al ser humano en todas sus dimensiones. Y una de estas dimensiones esenciales es precisamente la natural apertura de la persona humana al ser, es decir, a la totalidad de lo real. Aquella apertura representa el sentido esencial de ciertos dinamismos básicos del ser humano, tales como la razón, la voluntad y otros semejantes que existen
justamente para que la persona pueda acceder a una realidad que, por no haber sido construida inicialmente por la actividad humana, exige una primera actitud, repito, una primera actitud de reverente escucha. Pues, como decía el filósofo polaco Stanisław Grigel, la realidad habla. Y así, el cultivo de cualquier realidad exige que ésta sea en primerísimo lugar escuchada y atendida en los diversos modos como se manifiesta, o mejor, tal como adviene al ser humano. Por ejemplo, cuando esta realidad adviene en su faz, en su rostro de verdad ante la razón, en su rostro de bien ante la voluntad, o en su esplendor de belleza ante el corazón. Ahora bien, lo que pretendo resaltar al evocar el significado de la palabra cultura es que hoy se vienen perdiendo ciertos sentidos esenciales que eran válidos para todos los tiempos y que eran bien señalados en el origen de la palabra cultura. Me refiero específicamente a la ruptura en general con la realidad, en su sentido más amplio, y con ello la ruptura con la realidad del propio ser humano, que se pueden verificar como signos inquietantes de la crisis cultural de nuestro tiempo. Así, hoy se ha instalado como una tendencia predominante la comprensión de la cultura no a partir del arraigo en una realidad que hay que conocer y respetar para poder cultivarla, sino por el contrario, se asume la cultura como el desenfreno de una voluntad arbitraria que desarraiga de la realidad, imponiéndole los más diversos caprichos, al punto de que si la realidad, como diría Laplace, no responde a las intenciones arbitrarias del sujeto, entonces peor para la realidad. Habría que someterla o incluso tenderla en el lecho de Procusto. Como ustedes saben, en la mitología griega, Procusto era aquel bandido que mataba a sus víctimas cortándoles las partes del cuerpo que no se ajustaban al lecho, a la cama en la cual las torturaba. Hizo esto en gran medida lo que se hace hoy con la realidad. No se le escucha, no se le respeta, sino que se le imponen arbitrariamente una serie de postulados buscando que la realidad se ajuste a la idea, a la arbitrariedad del sujeto. Esta tendencia de ruptura con la realidad y con el ser humano, llevada al extremo, concluiría entonces en un cuestionamiento ya no solo de alguna dimensión cultural, sino en el cuestionamiento de la cultura misma. A mi parecer, es por ello que algunos pensadores se han atrevido a usar en algunas ocasiones el término anticultura para señalar ciertos fenómenos de nuestro tiempo que al romper radicalmente con la realidad han terminado desencadenando procesos acelerados y profundos de deshumanización. Tercer punto, la crisis cultural hoy. Se dice frecuentemente que hoy vivimos no solo en una época de cambios, sino en un cambio de época. Parecen ser muchos los signos que indican que ello es así, pero tal vez haríamos bien en caracterizar antes a nuestra era como una época de perplejidades, es decir, de incertidumbres, confusiones, dudas y de demasiados asuntos no claramente percibidos aún, no claramente orientados y menos aún adecuadamente resueltos. Y esto no es otra cosa que decir que nos encontramos en un momento de crisis en la historia de la humanidad, entendiendo la crisis como el periodo en que no todo se mantiene de manera calma,
donde se ven las cosas con claridad, sino nos encontramos en una encrucijada, en un momento de duda, en un momento de cuestionamiento, en un momento en que se necesita mirar mejor y más lejos para poder llevar adelante las decisiones más correctas. La crisis, por lo tanto, no tiene un desenlace negativo siempre. La crisis es un momento crítico que toca que llevemos hacia un desenlace positivo. Para indicar esta crisis, algunos contemporáneos han usado algunas etiquetas que buscan más bien esconder la problemática honda de esta crisis y hablan de, por ejemplo, la complejidad como la nueva atmósfera de nuestro tiempo a la que tendríamos simplemente que conformarnos. O se cita, por ejemplo, dentro de este contexto, la conocida metáfora del efecto mariposa, para que nos resignemos a aceptar hechos imprevisibles, contentándonos con repetir que el aletear de este pequeño insecto, de una mariposa, podría generar un huracán en un lugar más apartado del planeta. Pero esto ayuda poco y no hace sino aumentar la conciencia de perplejidad ante la acelerada mutación, ante el acelerado cambio de los escenarios mundiales. Ante una situación así, también es preciso, por otro lado, tener mucho cuidado para no adelantar diagnósticos superficiales, ni aventurarse a realizar inconsistentes ejercicios de futurología, menos aún generalizar sin más, juzgando a las tendencias actuales como esencialmente positivas o negativas, como sucede, por ejemplo, ante el fenómeno tecnológico, que lleva a algunos a ubicarse entre los entusiastas tecnóficos, es decir, los amantes de la tecnología, o entre los pesimistas tecnófobos, los que tienen miedo a la tecnología. Dicho esto, sin embargo, y apoyándonos en las reflexiones precedentes en torno al concepto de cultura, es posible y necesario señalar que la ruptura con la realidad, repito, la ruptura con la realidad es una tendencia que se ha hecho predominante en nuestro tiempo. Poniendo así en riesgo, como se observaba antes, a la cultura misma. Alguien podría recordarnos que esta ruptura con la realidad no es algo totalmente nuevo, y es verdad, pero lo que constituye hoy una novedad es la exaltación positiva de esta ruptura con la realidad. Es decir, la sentencia proclamada de modo irresponsablemente ligero, como lo hacen, por ejemplo, algunos exponentes de la autodenominada posmodernidad, sentencia de que la realidad simplemente no existe, o si existe, no es posible o no es relevante tener acceso a ella. Esta perspectiva es bien caracterizada con el nombre de nihilismo, del latín nihil, pues pone a la nada como horizonte que sustituye al ser. Es una actitud radicalmente voluntarista, tercamente arbitraria, pues lo que se nos aparece con cotidiana evidencia no es precisamente la nada, sino más bien la realidad. Sin embargo, son muchos los que han sido hoy cautivados por diversos profetas del nihilismo, entre ellos por Federico Nietzsche. Es bien sabido, por ejemplo, que al finalizar el pasado milenio, el pensamiento de Nietzsche estaba tan fuertemente popularizado en el ámbito universitario francés que ello obligó a un grupo de académicos a tener que justificar sus posiciones contrarias mediante un libro cuyo título era sintomático. El título del libro era ¿Por qué no somos nietzscheanos? Sin pretender entrar en mayores consideraciones filosóficas, parece sin embargo conveniente recordar algunos de los planteamientos de Nietzsche en la medida en que permitirán percibir mejor la problemática hondura de la ruptura con la realidad que afecta a nuestro tiempo.
En primer lugar, llama la atención que el nihilismo de Nietzsche tenga su punto de partida en la proclama de la muerte de Dios. Cito a Nietzsche: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Qué hemos hecho desligando a la tierra de su sol? ¿Quién nos presentó o nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿No nos caemos vertiginosamente? ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene siempre noche y más noche? Fin de la cita. Esta y otras expresiones trágicas que son puestas en boca del hombre loco que buscaba a Dios con una linterna prendida en pleno día, pueden interpretarse en el sentido de que la renuncia a los aspectos más evidentes y simples de la realidad deviene casi como una consecuencia lógica de la negación previa de aquella realidad fundante que conocemos como Dios. Sin embargo, es el propio Nietzsche quien busca mostrar que no se trata tan solo de una consecuencia, sino de una coincidencia, cuando lanza, por ejemplo, la siguiente afirmación, cito: mientras exista la gramática, Dios seguirá existiendo. Fin de la cita. Con ello, se quiere dejar claro que la proclama de la muerte de Dios encierra en sí la negación de todo y de cualquier fundamento, es decir, de cualquier principio de realidad que pueda ser válido para todos. Y así habría simplemente que admitir que no hay más realidad, ni consecuentemente ninguna verdad, que, cito nuevamente a Nietzsche, no existen más hechos, sino solo interpretaciones. Y finalmente, nuevamente Nietzsche, que el mundo verdadero se ha convertido en una fábula. Fin de la cita. Pero esta conciencia dramática de la nada solo podría ser soportable proponiendo algo, y algo que intente llenar ese vacío, esa nada. Y así Nietzsche mismo plantea la afirmación fuerte de una voluntad de poder, que trastoca y crea nuevos valores como despliegue de un impulso vital no solo irracional, sino antirracional, quedando así más claro que el nihilismo, repito, que el nihilismo no es solo negación de la realidad, sino también negación de la pregunta razonable por su sentido, es decir, renuncia a la pregunta por los fines, por el por qué y el para qué de la existencia. Repito, no es solo negación de la realidad, sino de la pregunta por la realidad, como se vio en una consulta hecha hace poco a jóvenes europeos a quienes se les preguntaba dónde para ellos estaba la felicidad, y la respuesta no fue en el sexo, en el poder, en la fama y en el dinero. La respuesta fue: esa pregunta por la felicidad es una pregunta que no tiene sentido. No debe entonces sorprender que Adolf Hitler, más allá de su apropiación tergiversada, es claro, de los textos de Nietzsche, se haya descubierto, sin embargo, inspirado por varios de estos planteamientos. Este sesgo de la herencia nihilista de Nietzsche se prolonga en la arbitrariedad que se puede descubrir en no pocas decisiones y acciones de nuestro tiempo. En la arbitrariedad que algunos han llamado emotivismo arbitrario, es decir, en generaciones actuales que muchas veces no se hacen la pregunta sobre el sentido razonable de una acción, sino que responden simplemente: hago lo que quiero, hago lo que me place, hago lo que me da la gana. Pero hay otro sesgo que deriva de la asimilación de esta perspectiva nihilista cuando se le retiran aquellos acentos trágicos que se perciben en el texto que leímos antes del deicidio, es decir, de la muerte de Dios, que, repito, se refiere no a la muerte del Dios cristiano, se refiere a la muerte de el fundamento.
No hay más fundamentos sobre los cuales podamos fundamentar la realidad, lo decía uno de los discípulos de Nietzsche. Este sesgo, ya no trágico, es aquel que se percibe en el actual, así llamado, posmodernismo light, ligero, irresponsablemente alegrón, que algunos han denominado nihilismo libertino, y que era caracterizado por un filósofo italiano, Augusto del Noce, como, cito, el nihilismo gallo. Algunos dirían gay, pero la expresión gallo tiene otro sentido. Gay es el alegre, el nihilismo alegrón, diríamos. Y continúa del Noce, asumiendo este término nihilismo gallo en sus dos sentidos, es decir, en la medida en que no expresa ninguna inquietud, ninguna angustia, podría entenderse, le dice del Noce, como la eliminación de aquella inquietud que describía Agustín, el inquieto está mi corazón. Eso por un lado, y por otro lado, dice del Noce, y esto es interesante, en la medida en que tiene como su símbolo a la homosexualidad, en el sentido de que entiende el amor siempre de modo homosexual, esto es, y precisa del Noce, como pura prolongación del yo. En ese sentido está hablando del Noce de la homosexualidad. El amor como pura prolongación, proyección del yo, aun cuando se mantenga la relación entre el hombre y la mujer. Pero no es más el amor como donación gratuita o como recepción de un regalo del otro, sino el amor entendido como pura proyección de mis deseos arbitrarios. Si se ha hecho referencia a estos planteamientos de Nietzsche, no es evidentemente para señalar que haya sido este filósofo alemán quien desencadenó la dinámica de ruptura con la realidad, que no solo se percibe en la cultura de hoy, sino que, como se ha dicho, pone en peligro a la cultura misma. La historia de la ruptura con la realidad es mucho más amplia y más antigua, pero el modo como Nietzsche conceptualiza el nihilismo permite comprender el trasfondo de muchos de los fenómenos de nuestro tiempo que ocasionan aquel malestar que refleja una grave fractura cultural. Voy a pasar a señalar algunos de estos fenómenos en donde se puede percibir esta fractura o esta ruptura con la realidad. Uno de los sentidos fenómenos o de los más sentidos fenómenos recientes ha sido la crisis económica mundial del 2008 y que aún nos arrastra. Diversos han sido los análisis sobre las causas de esta crisis, pero los diagnósticos más penetrantes apuntan precisamente a la ruptura con la realidad, que en el caso de la economía se traduce en una dicotomía o separación entre la economía real y la economía irreal, es decir, entre la economía que realmente satisface las necesidades humanas y la economía que mediante abstracciones niega la realidad y da rienda suelta incluso a la voluntad de avaricia, como lo veíamos en tantas películas que se han hecho sobre Wall Street, llegando incluso a rechazar dimensiones profundas del ser, como la verdad y el bien, y suplantándolas por la mentira y el robo, aunque lo hagan personas con terno y corbata y con cuello blanco. Se percibe igualmente esta ruptura con la realidad en el maltrato del medio ambiente natural. Puede identificarse este maltrato en su origen ideológico en la idea del progreso en el siglo XIX, idea del progreso científico y tecnológico, impulsado previamente por el planteamiento de Kant, quien decía que a la naturaleza se le debía sentar en el banquillo de los acusados para que respondiese a nuestros requerimientos. Idea del progreso que luego de los desequilibrios ecológicos que hemos visto en el siglo XX y que amenazan el futuro de la humanidad,
Después de ello, la idea del progreso tuvo que ser llamada mito, cuento, expresión que terminaba resaltando más claramente el carácter fantasioso del progreso autorreferido, es decir, cuán alejado estaba de la realidad. Por otro lado, el fascinante mundo de las tecnologías de la comunicación, sobre todo las tecnologías audiovisuales, particularmente Internet, sin ser en sí mismo un espacio de ruptura con la realidad, se encuentra, sin embargo, bajo la amenaza permanente de ser transfigurado como espacio de fuga de la realidad. Cuando, por ejemplo, para usar la expresión de Jean Baudrillard, se asume esos ámbitos como hiperrealidad, este es el término de realidad de Baudrillard, es decir, como espacios que se consideran más consistentes y más estimulantes que la realidad misma, cuando se cree, por ejemplo, que se existe más realmente porque se está en la pantalla de televisión o porque se está conectado a la red mundial global. Y ahí entonces aparece con fuerza el voluntarismo irracional de crear segundas vidas o realidades virtuales que aparezcan como alternativas de la auténtica realidad. Por otro lado, el mercado, indudablemente necesario como plaza de transacción de cosas, se ha hecho sin embargo cada vez más abstracto y autónomo, convertido en un fetiche alejado de la realidad concreta, en la línea de lo que prescribía Niklas Luhmann cuando enfatizaba que sistemas como el mercado deberían ser lo más abstractos posibles para que se pueda facilitar su autocreación continua. Y así, el principio sistémico del mercado de comparabilidad y sustituibilidad, es decir, de comparar y sustituir cosas, que es válido para el intercambio de las cosas, ha terminado aplicándose a las personas mismas, desatendiendo así a la realidad de la persona humana, que es simplemente incomparable e insustituible. Se cosifica entonces a las personas, se les diluye en la abstracción de un número o de una función a cumplir y se termina dando a la razón a Luhmann cuando enfatizaba que para la operatividad del sistema del mercado, la dignidad de la persona como realidad es una hipótesis irrelevante. Pero tal vez el caso en que se ha buscado romper con la realidad de una manera más radical y atemorizante es el de la intervención tecnológica en los procesos naturales de la vida humana. Hoy, la biotecnología parece acercarse cada vez más a la antigua y peligrosa audacia de Prometeo, que pretendía arrancarle a los dioses el secreto de la vida. La idea de crear y recrear a los seres humanos se erige como una reedición de la ideología materialista del marxismo, del comunismo, que también pretendía crear un hombre nuevo a partir de la transformación de las estructuras económicas y sociales. Pero la diferencia hoy con la biotecnología reside en que ésta no plantea este ideal de creación de un hombre nuevo en un futuro utópico, sino que busca hacerlo recurrentemente en el presente, de manera concreta, mediante manipulaciones genéticas en los laboratorios que no solo eliminan, sino afectan a miles de vidas y a la vida humana futura, prometiendo radicales mutaciones biológicas, todo ello con la condición de que no se pongan restricciones a esta tecnología que ahora claramente se ve como aquello que Nietzsche llamaba la voluntad de poder. Finalmente, también la religión ha terminado siendo atravesada por esta perspectiva nihilista. No me refiero únicamente al fideísmo que afecta a muchos cristianos que consideran que su fe es una simple creencia y no la razonable acogida
de un acontecimiento real. No me refiero únicamente a esto, sino también a la apropiación tergiversada de, por ejemplo, el budismo por parte de los occidentales. Es decir, los occidentales asumiendo de manera tergiversada una tradición oriental. Esta perspectiva receta el regocijo en una actitud ¿de qué? En una actitud de indiferencia ante las realidades del entorno e incluso de indiferencia ante las reales inquietudes y angustias del propio yo de la persona humana. Y lo propone mediante formas exóticas de autoayuda que paradójicamente terminan abriendo más espacio al anteriormente referido contrapunto del nihilismo. ¿Cuál es este contrapunto? Cuando se plantea el horizonte de la nada, lo vimos antes, lo que se plantea es la voluntad arbitraria, el poder, la arbitrariedad. Y aquí entonces, en el ámbito de las religiones, estas pasan a ser vistas como objetos de un escaparate en un mercado que se podrían escoger y mezclar según el caprichoso gusto, según la arbitrariedad del cliente. Todos los fenómenos que han sido reseñados son pues señales de una ruptura honda con la realidad que pone en cuestión la misma posibilidad de una auténtica cultura, ya que recordando una vez más lo observado al inicio de las presentes reflexiones, la cultura es ante todo un cultivo reverente de la realidad. Por razones de tiempo, no es conveniente exponer ahora el modo más directo, como la ruptura con la realidad en general afecta a aquella realidad más específica que es la realidad del ser humano en cuanto persona, y cuyo cultivo es misión prioritaria de aquello que denominamos cultura. Permítase simplemente señalar que el actual proceso de deshumanización se refiere no a aspectos secundarios del ser humano, sino a dimensiones esenciales de su ser, como se observa cuando hoy se pone en duda la realidad capacidad de dinamismos humanos básicos que hasta hace poco tiempo nos parecían incuestionables, como por ejemplo la capacidad de la razón humana de alcanzar la verdad, o la capacidad de la voluntad humana de ser guiada por el bien. Cuarto punto y último, hacia una cultura del encuentro. Ante la ruptura con la realidad, que aparece como el signo más inquietante de la crisis cultural hoy, parece urgente entonces llevar adelante un encuentro renovado con la realidad. Pero dado que se han perdido u olvidado las disposiciones necesarias para ese encuentro con la realidad, parece indispensable desplegar una cultura, es decir, un cultivo de este encuentro, del modo como se puede uno encontrar con la realidad, tal como lo ha propuesto el Papa Francisco desde el inicio de su pontificado, es decir, un cultivo de las actitudes, dinamismos, disposiciones, valores y virtudes que hagan posible el encuentro, no solo con la realidad específica de los seres humanos, sino el encuentro con la totalidad de lo real y sobre todo con la realidad fundante, es decir, que fundamenta esa realidad, esa totalidad de lo real, es decir, el encuentro con Dios. Son muchos, incluso no cristianos y hasta anticristianos, los que han sido tocados por los gestos de sencillez y de apertura de este Papa. Sin embargo, no son pocos los que han visto en sus gestos de diálogo la posibilidad de cambios, concesiones o negociaciones de la Iglesia en torno a temas delicados, como por ejemplo
cuando se ha creído que el Papa habría la posibilidad de aceptar la homosexualidad como un hecho natural o de minimizar la gravedad del divorcio y así la relevancia del matrimonio entre un hombre y una mujer, o de diluir la gravedad del aborto o el sentido positivo del celibato sacerdotal. Este modo de comprender el diálogo al modo de una concesión o una negociación entre intereses diversos, es decir, entre distintas ideologías, es perfectamente explicable desde perspectivas que desconocen lo más esencial de la propuesta cristiana y del pensamiento del Papa. Si es así, entonces me parece que es una cuestión de responsabilidad básica que los que nos reconocemos como católicos seamos capaces de transmitir y explicar con humildad la fuente de donde surge esta apertura al diálogo o la cultura del encuentro que el Papa Francisco propone como una necesidad urgente para el mundo de hoy. El mismo Papa nos ofrece la clave para identificar cuál es esa fuente, al haber dedicado dos de los documentos más importantes de su pontificado, Lumen Fidei y Evangelii Gaudium, a la centralidad de la renovada adhesión a Jesucristo. Este es el centro de estos dos documentos importantes de este pontificado y que el Santo Padre recuerda una y otra vez en sus discursos y alocuciones y homilías. La fuente de esta cultura del encuentro es la adhesión a un Dios que asume la humanidad de su criatura para así mostrarle lo más esencial de la identidad del ser humano. En este abajamiento de Dios para revelar desde dentro de la humanidad misma quién es la persona humana, se descubre que por ser el ser humano imagen y semejanza de un Dios que no es un ente aislado, solo, autorreferido, sino que es Trinidad, es decir, comunión de personas, si esto es así y la persona es imagen de ese Dios, entonces la persona humana es un ser para el encuentro. Jesús de Nazaret, hombre concreto, que manifiesta realmente y no al modo de un imaginario, ¿quién es la persona humana? Aparece entonces como modelo de hombre, es decir, como fuente de una posible y urgente cultura del encuentro. En él se hace palpable en su máxima expresión posible la honda apertura a toda la realidad, comenzando por la conciencia que él tenía de su propia realidad divina, pero también humana, y que la entendía como vinculada esencialmente a la realidad fundante del Padre. Pero también podemos ver esto en los diversos modos como este hombre llamado Jesús de Nazaret mostró que se había de salir al encuentro de lo más pequeño, de lo aparentemente insignificante o de lo que era desechado por los otros, justamente porque la fuente de esta dinámica de encuentro estaba alimentada por la realidad mayor del amor, que es la esencia de Dios, presente también en lo más íntimo de todo ser humano. Esto, que es sabido por todo cristiano, es lo que buena parte del mundo desconoce o no comprende en su sentido hondo. Y así, quienes hemos tenido el regalo de recibirlo gratuitamente, de comprenderlo y de intentar vivirlo, no podemos, por omisión, antitestimonio o silencio,
privar a tantos de la riqueza de este tesoro. Esta inquietud por compartir lo recibido es la esencia de lo que se denomina evangelización de la cultura, y dentro de ello del diálogo entre la fe y la cultura, así como el camino para la cultura del encuentro, que ocupa un lugar tan importante en la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Esto es, el corazón de esto que se está llamando evangelización de la cultura es simplemente tornar comprensible a los hombres de nuestro tiempo la realidad mayor y fundante de Dios, sin la cual no se entiende el sentido profundo de todas las otras realidades. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI con la claridad que lo caracteriza. Cito: ¿qué es lo real?, se preguntaba. ¿Son realidad solo los bienes materiales, los problemas sociales, económicos y políticos? Aquí, decía, está precisamente el gran error de las tendencias dominantes en el último siglo. Estas falsifican el concepto de realidad con la amputación de la realidad fundante y por esto decisiva, que es Dios. Y continuaba el Papa diciendo en Brasil, en tierras latinoamericanas: quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad y en consecuencia solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. La primera afirmación fundamental es pues la siguiente: solo quien reconoce a Dios conoce bien la realidad y puede responder a ella de un modo más pleno y realmente humano. Fin de la cita del Papa. De este encuentro primero con la realidad de Dios, derivan pues con mayor riqueza los otros tantos encuentros con la realidad de uno mismo, con la realidad de nuestros semejantes y con la realidad de todo lo creado, pudiendo a partir de ahí configurar una más amplia cultura del encuentro. Dios es pues la fuente de la salida al encuentro de absolutamente todas las realidades y de todos los seres humanos sin importar su contexto o condición, de lo cual busca dar ejemplo en primera persona el Papa Francisco, del mismo modo como Jesús de Nazaret buscaba encontrarse no con un grupo privilegiado o afecto a sus simpatías, sino, como nos describe el relato evangélico, salía al encuentro de publicanos, prostitutas y pecadores, es decir, de los más remotamente alejados. De esta dinámica se desprende la insistencia del Papa actual al diálogo como uno de los dinamismos centrales de la cultura del encuentro, tal como lo proponía en Río de Janeiro ante la así llamada clase dirigente de Brasil, es decir, ante un auditorio caracterizado por su responsabilidad prioritaria ante lo civil y lo político, que es precisamente la temática del presente Congreso. Allí Francisco decía, cito: entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta siempre hay una opción posible, el diálogo. El diálogo entre las generaciones, el diálogo en el pueblo, la capacidad de dar y recibir permaneciendo abiertos a la verdad. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la cultura universitaria, la cultura juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Y continuaba el Papa: cuando los líderes de los diferentes sectores me piden un consejo, mi respuesta siempre es la misma: diálogo, diálogo, diálogo. El único modo de que una persona, una familia, una sociedad crezca, la única manera de que la vida de los pueblos avance es la cultura del encuentro.
Fin de la cita. Pero nuevamente, y en este caso en Evangelii Gaudium, aparece la insistencia en el previo encuentro con la realidad, en cuanto tal, encuentro con la realidad como condición de posibilidad del verdadero diálogo y del fecundo encuentro con todos los seres humanos. Refiriéndose a la cultura de nuestro tiempo, Francisco también descubre en ella, en esta sociedad, el signo inquietante del nihilismo y más específicamente del relativismo, tal como ya lo había diagnosticado su predecesor, quien calificó a la difusión de este fenómeno como una dictadura. Y dice, nuevamente cito aquí a Francisco, una cultura en la cual cada uno quiere ser el portador de su propia verdad subjetiva, vuelve difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común. En la cultura predominante, el primer lugar está siendo ocupado por lo exterior, por lo inmediato, por lo visible, por lo rápido, por lo superficial, por lo provisorio. Lo real, diríamos la realidad, lo real está cediendo el lugar a la mera apariencia. Fin de la cita. Se hace pues necesario aprender bien e inculcar bien a las nuevas generaciones el hecho empíricamente demostrable de que el relativismo, comprendido como la negación, repito, comprendido este relativismo como la negación de la posibilidad de alcanzar verdades universales, es decir, verdades que sean válidas para todos, el relativismo como negación de esto no es cuna de diálogo, no origina diálogo, sino origina violencia, como ya lo explicaron muy bien los antiguos griegos. ¿Y por qué? Porque ahí donde cada uno dice tener su propia verdad, entonces la única salida al momento de resolver discrepancias será la violencia irracional. ¿Y por qué? Porque ya se ha negado de antemano cualquier principio de realidad que pueda comprometer a todos en el auténtico diálogo, en el respeto mutuo y sobre todo en la virtud social de la solidaridad y no de la mera tolerancia, como se ha puesto de moda en los últimos 15 años, aguantar lo que vemos como malo. La solidaridad es una virtud mayor que lleva a comprometernos con el otro porque nos sentimos todos partes de un único bloque sólido. Y este relativismo negaría también el bien común, que es el horizonte fundamental de la política. Civilidad y política, que son tema del presente Congreso. Para concluir, quisiera simplemente referirme a una parte de Evangelii Gaudium que me parece que ofrece luces importantes para la temática del presente Congreso, cuando sintetiza los dinamismos de lo civil y de lo político en la categoría de pueblo, concepto particularmente querido en el pensamiento del Papa Francisco y que es asumido no solo en su sentido teológico para referirse a la Iglesia como pueblo de Dios en medio de los pueblos de la tierra, sino que también es asumido en su sentido simplemente histórico y social, a través del cual se busca expresar la importancia de los pueblos como realidades culturales comunitarias capaces de congregar a sus habitantes dentro de horizontes y proyectos comunes. Al tratar sobre el modo como se configuran los diversos pueblos, el Papa señala que, cito, hay 4 principios relacionados con tensiones bipolares propias de toda realidad social, y dice que estos 4 principios brotan de los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia, los cuales, dice, constituyen el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales. Y continúa diciendo que a la luz de estos 4 principios,
él quiere proponer algunos elementos de desarrollo de la convivencia social que nos permitan comprender cómo se construye un pueblo en donde las diferencias se armonicen en un proyecto común. Fin de la cita. Con la intención de animarlos a que hagan una lectura personal de estos textos, me referiré únicamente y brevemente a uno de estos 4 principios que tiene que ver precisamente con el hilo conductor de estas reflexiones que me han permitido compartirles. Y este hilo conductor, como ha sido, espero, evidente, es la necesidad de recuperar el vínculo con la realidad. Me refiero entonces a este principio que Evangelii Gaudium, en los números 231 al 233, desarrolla bajo el enunciado: la realidad es más importante que la idea. Ahí dice el Papa, cito: la realidad simplemente es. En cambio, la idea se elabora. Es peligroso, dice, vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma. La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces. Lo que convoca, dice, es la realidad iluminada por el razonamiento. Y continúa: hay políticos e incluso dirigentes religiosos que se preguntan por qué el pueblo no los comprende y no los sigue si sus propuestas son tan lógicas y claras. Posiblemente, dice, sea porque se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política o la fe a la retórica. Y concluye: la realidad, recordémoslo, es siempre superior a la idea. Fin de la cita. Así, ante lo que el Papa en diversas ocasiones ha calificado como la cultura del descarte, es decir, del descarte de ciertas personas, del descarte de la realidad y en última instancia del descarte de la realidad fundante de Dios, parece, pues, cada vez más urgente desplegar una cultura del encuentro con la totalidad de lo real, del encuentro con Dios y con nuestros semejantes, que se traduzca en dinamismos de diálogo en los más específicos ámbitos de lo civil y de lo político. Los hijos de la Iglesia, y más específicamente aquellos que participamos de algún modo de una universidad católica, es decir, de una universidad que ha surgido ex corde ecclesiae, es decir, del corazón de la Iglesia, no tenemos, repito, no tenemos el derecho de esconder, es decir, de dejar de compartir con todos los hombres de buena voluntad aquella realidad trascendente que es fuente de una honda cultura del encuentro y en la que nada de lo humano resulta ajeno. Ese es el corazón de lo que se denomina evangelización de la cultura, entendida simplemente como la simple presencia viva y cooperativa de lo cristiano en medio de las culturas, de los pueblos, de lo civil y de lo político. Como advierte el Papa en uno de los pasajes más significativos de Evangelii Gaudium, cito, y con esto termino: no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que ésta solo está para preparar las almas para el cielo. Dios quiere la felicidad de sus hijos también en la tierra, y así nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Y pregunta:
¿quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís y de Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Muchas gracias por su paciencia.